Entonces, vamos a comenzar nuestra clase de esta noche, como les había mencionado ya en la clase anterior, recordando primero los puntos clave de la clase de apendicitis que tuvimos el día martes. Veamos, respecto a apendicitis, recordamos sobre su fisiopatología y etiología que la etiología viene a partir de la obstrucción del lumen apendicular, que es la causa más común, en este caso la hiperplasia linfoide en los niños, seguida por la presencia de fecalitos, cuerpos extraños, parásitos o tumores. ¿Cuál es la secuencia de eventos? Pues recordamos que comenzamos con una obstrucción, una proliferación bacteriana que lleva a un aumento de la presión intraluminal a estadios de isquemia, inflamación, necrosis y finalmente perforación. Respecto a la presentación clínica en la apendicitis aguda, recordamos el dolor abdominal, que inicialmente es periumbilical y que migra al cuadrante inferior derecho, lo que conocemos como cronología de Morphy. Respecto a los signos de inflamación peritoneal, recordamos el dolor a la palpación en el punto de McBurney, que es el ser positivo, el signo de Robson, el signo del psoas, también el signo del obturador. De igual forma, síntomas asociados en el cuadro clínico serán la anorexia, las náuseas, los vómitos y la fiebre. Respecto al diagnóstico, pues la historia clínica y el examen físico nos permite hacer una identificación de la clásica secuencia del dolor, de esa migración. Respecto a los laboratorios, pues la leucocitosis con predominio de neutrófilos. Para estudios de imagen, pues tenemos la ecografía de primera línea, mujeres embarazadas y niños, puede mostrar un apéndice dilatado no compresible. Respecto a la tomografía computarizada, una prueba de elección en adultos con alta sensibilidad y especificidad. Luego, nuestros diagnósticos diferenciales engloban un grupo variado de enfermedades que van desde la gastroenteritis, la diverticulitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colecistitis, el embarazo ectópico y la torsión ovárica, entre varios. Respecto al tratamiento, pues recordamos que la apendicectomía es el tratamiento definitivo y este puede ser por un abordaje laparoscópico o abierto. Dentro del manejo preparatorio, recordamos la hidratación intravenosa, que es importante, y también el inicio de antibióticos de amplio espectro, como ser la ceftriaxona más el metronidazol o una cefalosporina más metronidazol en casos complicados. El manejo postoperatorio, recordamos monitoreo de signos vitales, manejo del dolor y administración de antibióticos si hay complicaciones. Complicaciones como la perforación puede llevar a peritonitis difusa o también a la conformación de abscesos intraabdominales, también el absceso apendicular, de manejo inicial con antibióticos y drenaje percutáneo, seguidamente de una apendicectomía diferida. Y ya en cuadros de sepsis, que se requiere un manejo intensivo con fluidos, antibióticos de amplio espectro y también soporte hemodinámico. Las consideraciones especiales respecto a apendicitis, recordamos la apendicitis en el embarazo, pues tiene una presentación atípica, con un riesgo incrementado de perforación y un manejo preferentemente laparoscópico. En ancianos, la presentación suele ser más insidiosa, de con una mayor tasa de complicaciones. En los niños, la presentación más aguda con mayor riesgo también de perforación. Respecto a las indicaciones y contraindicaciones para estudios de imagen, recordamos que las indicaciones para la tomografía computarizada son el dolor en cuadrante inferior derecho con características clínicas atípicas, pacientes obesos, mujeres embarazadas, aunque nosotros recordamos que generalmente tomografía no pedimos a las mujeres embarazadas. Respecto a las contraindicaciones, aquí vemos, ¿no? Embarazo, de preferencia en el primer trimestre no, por el tema de la organogénesis, y también aquellos pacientes que tienen alergia al contraste endovenoso. Para el manejo de casos especiales, ¿no? Recordamos que el libro nos describe la apendicitis crónica, que se describe como episodios recurrentes de dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho y que tras una cirugía electiva, pues desaparecen los síntomas. Respecto a la apendicitis en pacientes inmunocomprometidos, pues tiene mayor riesgo de perforación y complicaciones, requiere un manejo agresivo con antibióticos y también de forma temprana o oportuna el manejo quirúrgico, la cirugía. Bueno, eso es respecto a un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. Y ahora vamos a abordar el tema de divertículo de Meckel porque vamos a ver que tiene mucha similitud en su presentación clínica cuando está complicada con cuadros de apendicitis. Y es por eso que generalmente los revisamos a continuación del tema de apéndice. Vamos a comenzar con nuestro caso clínico, en el cual vemos, ¿no? Vamos a tener un paciente masculino de 30 años sin antecedentes médicos significativos. Se presenta en urgencias con dolor abdominal de inicio agudo en el cuadrante inferior derecho.
El dolor comenzó hace 12 horas, es constante y se intensifica con el movimiento. El paciente también refiere náuseas, vómitos y fiebre de 38,5 grados centígrados. No ha tenido episodios similares en el pasado y niega cambios en el hábito intestinal. Tampoco hay sangrado rectal, tampoco hay pérdida de peso. Respecto al examen físico, se observa un abdomen distendido, con dolor y defensa a la palpación profunda en el cuadrante inferior derecho. Los ruidos intestinales se encuentran disminuidos. Hasta ahí parece un cuadro de apendicitis, ¿no? Las pruebas diagnósticas, una hemoglobina de 13,5 gramos por decilitro, un hematocrito del 40%, leucocitos en 16.000 por milímetro cúbico por microlitro, con predominio de neutrófilos. La proteína C reactiva se encuentra también elevada y los electrolitos están normales. Hasta acá, igual parece un apéndice. Respecto a estudios de imagen, le solicitan una radiografía de abdomen y no muestra hallazgos significativos. Le solicitan una tomografía computarizada de abdomen y pelvis, en la cual se revela un divertículo inflamado y engrosado de aproximadamente 5 centímetros en el ilion distal, con signos de inflamación peritoneal circundante, pero sin evidencia de perforación. Más o menos, no es un estudio específico, pero nos ayuda a darnos cuenta más o menos dónde nosotros vamos a encontrar nuestro divertículo. Si se dan cuenta, el apéndice nace del intestino grueso, del ciego, podríamos decir que es esa estructura que se encuentra a este nivel, y no se encuentran los datos de inflamación en el apéndice, sino más bien en esta estructura, que es el divertículo que se encuentra en el hilo. Bueno, nuevamente, así como en nuestro anterior caso clínico, en el caso clínico de la clase anterior, la tomografía pues, nos ayuda a identificar el foco de inflamación. Veamos. Eso es respecto a nuestro caso clínico que lo vamos a resolver más adelante, conforme hayamos visto lo que nos presenta el texto acerca del divertículo de Meckel. Ahora vamos a tener nuestras 10 preguntas, las cuales tenemos 30 segundos para resolver cada una de ellas y posteriormente pues vamos a comenzar con nuestra clase. Entonces tenemos 30 segundos a partir de ahora por pregunta.
Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase de esta noche, ya después de haber visto las 10 preguntas que más o menos también nos han presentado el contenido que vamos a abordar ahora. Divertículo de Meckel se encuentra dentro de nuestro capítulo de intestino delgado, es el capítulo 28 del libro de Schwartz, y no es de mucha extensión, y nosotros lo abordamos no junto con el intestino delgado, sino a continuación de apendicitis, porque, como hemos visto en nuestro caso clínico, suele presentarse o suele ser un diagnóstico diferencial para apendicitis aguda. Entonces, tiene mucha relación respecto al cuadro clínico. Veamos. Forma parte también de una de las preguntas que han recibido al principio, una pregunta que vamos a resolver durante la clase, porque tiene que ver con un punto muy importante, ¿no? El mismo libro habla justamente sobre la regla de los dos y es lo que nos va a ayudar a recordar responder este tipo de preguntas. La primera pregunta de la clase. El divertículo de Meckel es la anomalía congénita gastrointestinal más frecuente. Su prevalencia es de... Muy bien. Sí, no, ya lo había mencionado al principio. 2%. Eso recordamos por las reglas de los dos. Esto se encuentra escrito en su capítulo 28, página 1246. Y vemos, dentro de las generalidades del divertículo de Meckel, recordamos que es la anomalía congénita más frecuente que se encuentra en el tracto gastrointestinal, el 2% de la población en general como incidencia. Cuando hablamos de divertículos, y vamos a tener también un capítulo sobre divertículos en general, o la diverticulosis colónica, vamos a hacer una distinción entre divertículos verdaderos y los divertículos falsos. En este caso, el divertículo de Meckel es considerado un divertículo verdadero porque contiene todas las capas histológicas del resto del intestino delgado. Suele ubicarse a 100 centímetros de la válvula ileocecal. Esta es una imagen en la cual nosotros podemos ver el ileón distal y cómo encontramos este divertículo, ¿no? Con un fondo ciego. O, bueno, en esta fotografía se ve que es largo. Aquí también podemos ver uno de menor extensión, pero de igual forma nace en nuestro ileón distal. ¿Qué características tiene este divertículo? Un 60% de los divertículos de Meckel en su interior van a tener una mucosa heterópica. ¿Eso qué significa? Es una mucosa que no debería encontrarse a ese nivel. De ese 60% de divertículos de Meckel, 60% tendrá mucosa gástrica. También hay un porcentaje que tiene acinos glandulares pancreáticos, otros tendrán glándulas de Brunner, de duodeno, otros tendrán islotes pancreáticos, mucosa de colon, tejido endometrial y hasta tejidos hepatobiliares. Justamente la presencia de mucosa gástrica va a ser muy importante dentro de lo que vamos a revisar más adelante. O sea, hay que recordarlo. Más de la mitad de los casos de divertículos de Meckel que tienen mucosa heterópica corresponderán a mucosa gástrica. Y justamente hablando ya sobre la regla de los dos, pues esta regla nos permite recordar la prevalencia, que es de 2%, el predominio masculino, que es de 2 a 1 contra el género femenino. La ubicación, esto para los americanos, ¿no? Ya que ellos manejan los pies como una medida de longitud. La ubicación a 2 pies proximales de la válvula ileocecal en adultos o en centímetros, nosotros vemos 100 centímetros. La mitad de los pacientes sintomáticos tienen menos de 2 años, ¿no? Pues esa es la regla de los dos. Es la imagen que nos presenta el texto en la cual se encuentra el hilo distal y aquí el divertículo de Meckel. Esa segunda pregunta. Normalmente el conducto onfalomesentérico se oblitera durante la octava semana del embarazo. Si no sucede así, o dicha obliteración del conducto es incompleta, se origina.
Muy bien, bueno, estamos dentro del capítulo de divertículo de Meckel y pues ya está un poco dirigida la pregunta, ¿no? La respuesta es el inciso D, el divertículo de Meckel. Este se encuentra descrito en la página 1247. Y justamente si hablamos de la fisiopatología, pues vemos que a la octava semana de gestación existe lo que se conoce como el conducto onfalo-mesentérico o conducto vitelino. Este conducto suele sufrir una obliteración. La falla o la obliteración incompleta de este conducto vitelino o onfalo-mesentérico da como resultado un gran espectro de anormalidades, como podemos ver en esta figura. Pero la más común de todas es la formación del divertículo de Meckel, que vendría a ser nuestra figura acá en la letra A. Pero no es la única. Puede existir una fístula onfalo-mesentérica, en la cual aquí tenemos todavía el conducto permeable, ¿no? Y es justamente así como hay una comunicación entre el ombligo y el intestino, y eso lo conocemos como una fístula. Otra es la formación de una enteroquiste, como podemos ver acá. Se forma una orbitalación incompleta en el tercio medio, por decirlo de una forma, que tendrá el aspecto de un quiste. Y también puede obliterarse de forma parcial, manteniendo una banda fibrosa que conecta el intestino con el ombligo, como se puede ver aquí. En algunos casos incluso puede permanecer permeable la arteria vitelina. O también es importante saber que puede encontrarse el divertículo de Meckel con la banda fibrosa también que se conecta al ombligo. Esto es importante porque más adelante vamos a ver que aquellos tipos de configuraciones en los cuales tengamos la banda fibrosa pueden condicionar justamente a obstrucciones porque el intestino ser una especie de hernia interna. Vamos a ver más adelante. Estas vendrían a ser el espectro de anormalidades que van a ser resultado de una obliteración incompleta de este conducto onfalomesentérico. La tercera pregunta. La presentación más frecuente del divertículo de Meckel sintomático en niños es... Efectivamente es el inciso B, el sangrado, crucificado en nuestra página 1247. Veamos, justamente si seguimos hablando, hablamos de dónde se origina el divertículo de Meckel, y pues su presentación generalmente es por cuadros de hemorragia, a una úlcera, en este caso del ilion, por el ácido de una mucosa gástrica heterotópica. ¿Eso qué significa? Como se puede ver en esta figura, aquí en el inciso B, nosotros tenemos nuestro divertículo de Meckel, que en su interior contiene mucosa del estómago. Y la mucosa gástrica lo que hace es producir. Y este ácido, al encontrar un lugar que no es el estómago, pues erosiona, lastima e inflama del ilion, del intestino delgado. Y entonces vamos a tener la presentación de la hemorragia. Otra forma de presentación es la obstrucción intestinal, en la cual vemos que se puede formar un vólvulo de intestino alrededor de la banda fibrosa. Como se puede ver aquí, por ejemplo, tenemos nuestro divertículo de Meckel, su banda fibrosa hacia el ombligo, y a través de ese espacio se volvula el intestino delgado. De igual forma, puede atraparse el intestino por una banda mesodiverticular. Puede existir una intussuscepción con el divertículo como punto principal y también una estenosis secundaria de diverticulitis crónica. O sea, tanto se inflama por la lesión que produce el ácido de la mucosa heterotópica que respuesta del intestino, la respuesta del tejido va a ser disminuir la luz, o sea, estenosarse y con una luz más reducida condicionar a obstrucciones intestinales.
Entonces, esta pregunta número 4 nos menciona la presencia del divertículo de Meckel dentro del saco herniario de una hernia inguinal se conoce como. Veamos. Inciso C. Sí, no existe también consenso. Efectivamente, la respuesta es inciso C, hernia de Litre, justificado en nuestra página 1247. Justamente hablando de la hernia de Litre, tenemos que es la presencia del divertículo de Meckel dentro del saco de una hernia inguinal o también de una hernia femoral. Al atascarse, esta hernia puede causar un cuadro de obstrucción intestinal. Y aquí podemos ver, ¿no?, los diferentes tipos de presentaciones. Puede ser solamente el divertículo, puede ser un asa junto con el divertículo. Y justamente cuando se produce una encarceración, atasca la hernia, pues puede producir un cuadro de obstrucción intestinal que puede perforarse incluso y producir cuadros de peritonitis. Justamente, hablando de nuestra presentación clínica, habíamos mencionado que puede presentarse mediante el sangrado, la obstrucción intestinal o la inflamación del divertículo. Si hablamos del sangrado, vemos que es la presentación más frecuente en niños. Esa es la respuesta de nuestra pregunta número 3. 50% de las complicaciones del divertículo de Meckel por sangrado se presentará en menores de 18 años. En mayores de 30 años suele ser raro. Respecto a la obstrucción intestinal, pues es la complicación más frecuente en adultos. O sea, en niños, sangrado. En adultos, intestinal. La diverticulitis o la inflamación del divertículo pues está presente en el 20% de los que tienen un síndrome clínico que no se distingue del apendicitis agudo. ¿Por qué? Porque ambos se encuentran en el cuadrante inferior derecho y sucede prácticamente lo mismo. Cuando se inflama el divertículo, pues inicialmente se inflamará el peritoneo visceral, produciendo un dolor a nivel periumbilical, localizado, y cuando esta inflamación evoluciona hacia gangrena, hacia irritación del peritoneo parietal, entonces la inervación de ese peritoneo parietal va a localizar mejor el dolor a nivel del cuadrante inferior derecho, igual que en el cuadro de apéndice, de apendicitis aguda. Entonces, en general, por eso es que nosotros lo manejamos cerca o lo describimos cerca de apendicitis, porque formaría parte del abdomen agudo, ¿no? Pero si se dan cuenta, no es la presentación más frecuente, solamente en 20% de los pacientes. Ahora, existen los divertículos de Meckel que son asintomáticos. Entonces, generalmente estos divertículos no producen ninguna sintomatología a menos que se compliquen. La tasa de incidencia de por vida de complicaciones es de 4 a 6% y se mantiene a lo largo de la vida, no suele cambiar con la edad. Ahora incluso puede estar asociado a cuadros de neoplasia, especialmente a tumores de tipo carcinoides, que están presentes en 0,5 a 3% de los divertículos sintomáticos que han sido resecados. Respecto al diagnóstico, la gran mayoría se descubren de forma incidental. Estamos hablando que cuando uno se somete a estudios o imágenes radiológicas o estudios de endoscopía y con mucha mayor frecuencia durante cirugías, ¿no? Uno ingresa pensando que vamos a operar una apendicitis y en realidad vemos un apéndice sano, pero revisando las heces intestinales en ilio donde está, encontramos al divertículo inflamado. Ahora, esto es importante, ¿no? La sensibilidad de la exploración por la tomografía computarizada es demasiado baja para ser clínicamente útil. Y yo sé que cuando hablemos de las respuestas de las preguntas que nos plantean, pues muchos van a decir, pero el libro dice una cosa. Yo creo que en su momento lo vamos a discutir. Pero esto es exactamente lo que menciona el libro respecto a la tomografía, cuando habla de la sensibilidad de la tomografía para el diagnóstico del divertículo de Meckel. Ahora, el texto también menciona algo importante. Cuando nosotros estamos frente a cuadros asintomáticos, es muy difícil poder llegar al diagnóstico o saber si una persona tiene un divertículo de Meckel. Generalmente tiene que existir algún cuadro clínico
que sea el que oriente la investigación o por algún cuadro clínico, dolor abdominal, algún estudio de pesquisaje como una colonoscopía, etcétera, o una endoscopía, en la cual pues de forma incidental se puede descubrir. Ahora, respecto a cuadros hemorrágicos, menciona un estudio que puede ser importante para hacer el diagnóstico de una diverticulitis de Meckel, un divertículo de Meckel, es un estudio que utiliza la medicina nuclear. Estamos hablando de los gamagramas o gamografías que utilizan radionúclidos como el tecnesio 99 o el pernectato. Estos estudios de gamografías con radionúclidos suelen ser positivos si contienen mucosa heterópica del estómago que capte, perdón, el marcador, siendo que presenta una precisión del 90% en pacientes pediátricos y una precisión menor al 50% en adultos. A ver, es algo complicado de entender al principio. ¿A qué se refiere? Y está en relación a esta imagen. Primero, habíamos mencionado que el sangrado es lo más frecuente que presentan los niños. Entonces, por eso su precisión en niños es más alta, 90%. En los adultos es con menos frecuencia, por tanto, su precisión es menor en adultos. Primer punto. Segundo punto es respecto a estas gamografías. Pues como son radionúclidos que se van a captar en marcadores, en este caso la mucosa gástrica, solamente en aquellos divertículos en los cuales nosotros tengamos mucosa gástrica heterópica es que se van a poder marcar en nuestro estudio de medicina nuclear. Y es este examen. Si se dan cuenta, se ha hecho la gamografía, se ha pasado el- este radionúclido por la circulación y ha pintado intensamente el estómago. ¿Por qué? Porque tiene mucosa gástrica, productora de ácido clorhídrico. También se pinta la vejiga porque va a ser la forma en la cual se elimina el marcador nuclear. Pero si se dan cuenta, también se marca un puntito a nivel abdominal en cuadrante inferior derecho. Es este puntito el que nos habla o que nos está representando el divertículo de Meckel. Y a eso se refiere. Cuando el divertículo de Meckel tiene mucosa heterópica gástrica, estas gamografías son positivas y se ven de esta forma. A eso se refiere. De igual forma, si nosotros estamos estudiando casos de sangrado o de hemorragia aguda, los estudios de angiografía pueden ayudarnos a identificar el sitio de sangrado y en ese caso también localizarse a nivel de nuestro cuadrante inferior derecho o en la irrigación del ilion distal. Entonces, la angiografía, cuando el paciente está con un sangrado agudo, puede servir para el diagnóstico. El tratamiento, si nosotros ya hemos identificado nuestro divertículo de Meckel, pues tenemos opciones de tratamiento. Respecto al tratamiento quirúrgico, consistiría una diverticulectomía más la extirpación de las bandas asociadas, como se puede ver a este nivel, en la cual solamente se hace la resección del divertículo como tal, ya sea solamente con una grapadura lineal, como se puede ver aquí, como si se tratara de un apéndice, o sino también con una pequeña resección de la mucosa del ilion para posteriormente hacer la sutura a este nivel. Cuando nosotros tenemos casos de sangrado, no solamente nos limitamos a eliminar el divertículo, porque habíamos visto, puede producir estenosis del intestino o también la inflamación compromete el intestino delgado por la inflamación que produce la lesión del ácido clorhídrico. Entonces, en esos casos, la resección es más grande, ¿no? Diverticulectomía más resección segmentaria del ilion que incluya una úlcera péptica adyacente. Este cuadro. Aquí solamente el divertículo, aquí es con una mucosa. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar ver, tal vez hay una úlcera, entonces tratamos de comprometer la úlcera también, sacar la úlcera junto con el divertículo de Meckel. En casos de tumor, o también que la base del divertículo esté inflamada o incluso también puede estar perforada, se realiza la diverticulectomía, pero con una resección segmentaria del ilion que puede comprometer más de 5 centímetros, 6 centímetros, dependiendo, ¿no? Y se ve de esta forma. Se hace una resección segmentaria. Como estamos seccionando también ilion distal, pues tenemos que tomar o hacer un control de lo que viene a ser un beso.
Y posteriormente, si tenemos buenos tejidos en los cabos, se hace una anastomosis, en este caso término terminal, ¿no? Término terminal. Nuestra última pregunta dentro de nuestras diapositivas. La extirpación profiláctica de un divertículo de Meckel asintomático se recomienda en... Veamos. Inciso muy bien. Existe también consenso. Efectivamente, engloba todos estos. Justamente si hablamos del tratamiento profiláctico, este es un término controvertido. Si se pueden dar cuenta, esta es una fotografía de esta imagen en la cual uno ingresa a operar, uno hace un rastreo abdominal, una laparoscopía, una laparotomía exploratoria y encuentra un divertículo y dice, bueno, podemos extirparlo. Ese sería un tratamiento profiláctico. En un tejido que no se encuentra inflamado, ni mucho menos, es muy sencillo de hacer. Este, si fuese una grapadora lineal, se hace la grapa, se secciona y se acabó. No es complicado. Justamente tiene baja incidencia de complicaciones. Pero en realidad el libro no lo recomienda, ¿no? Lo va a recomendar solamente en casos específicos. ¿Y cuáles van a ser esos casos específicos? Cuando tengamos pacientes menores de 50 años, aquellos divertículos que estén con uniones de banda o con bandas fibrosas hacia el ombligo, aquellos que presenten tejido heterotópico o cuando tengamos divertículos más largos que 2 centímetros, ¿no? Y son justamente las 4 condiciones que estaban en estos incisos. Por tanto, la respuesta en esa pregunta es todos. Y estas se encuentran en la página 1248. Muy bien. Les había mencionado al comienzo que es un tema un poco corto, se encuentra dentro del capítulo de intestino delgado, entonces no tiene un capítulo específico como apéndice. Sin embargo, se encuentra en nuestra bibliografía y tenemos que revisarlo. Respecto a la resolución de nuestro caso clínico, la parte más importante, ¿no? No siempre vamos a poder hacer un diagnóstico de un cuadro, por ejemplo, de hemorragia. No lo veo muy frecuente. En general, la mayoría de los hallazgos de un divertículo de Meckel ha sido cuando el paciente ha presentado un cuadro de inflamación que, por sospecha de una apendicitis, se ingresa a hacer una cirugía, una laparotomía, una laparoscopía, encuentra un apéndice sano y en realidad estábamos hablando de un divertículo de Meckel inflamado. Justamente vemos aquí en su caso clínico un paciente masculino de 30 años, no tiene antecedentes, acude a urgencias con un cuadro de dolor abdominal que tiene un inicio agudo en el cuadrante inferior derecho, al igual que el apéndice. El dolor comienza hace 12 horas, es constante y se intensifica con el movimiento. El paciente también refiere náuseas, vómitos y fiebre, parecido a una apendicitis. No ha tenido episodios similares en el pasado y niega cambios en el hábito intestinal. No hay sangrado rectal y no hay pérdida de peso. Respecto al examen físico, se observa un abdomen distendido, un dolor y con defensa la palpación profunda en el cuadrante inferior derecho, como si se tratara de un cuadro de apendicitis. De igual forma, los ruidos intestinales están disminuidos. Recordamos que esto responde al cuadro de inflamación que hace que el intestino, con su musculatura lisa, se detenga, favorezca el ilio. Entonces, los ruidos intestinales disminuyen, al igual que en una apendicitis. Las pruebas diagnósticas, pues se le solicita una hemoglobina 13,5, no tiene mucha tendencia a la anemia, hematocrito de igual forma. Los leucocitos elevados, ¿no? Leucocitosis 16.000 de blancos, predominio de neutrófilos o segmentados, igual que una apendicitis. Se le solicita un marcador de inflamación, la proteína C reactiva se encuentra elevada, similar a una apendicitis. Los electrolitos normales. ¿Dónde está la diferencia? Pues en este caso, la tomografía, ¿no? La tomografía, que si bien el texto menciona que generalmente tiene una sensibilidad muy baja, pues en algunos casos sí se puede observar.
Tal vez no los divertículos sanos, no los divertículos que están sangrando, sí aquellos que se encuentran con complicaciones. O sea, si esto se encuentra inflamado, tenemos líquido libre alrededor del divertículo, pues se puede ver en un estudio de tomografía. De igual forma, si esto se encontrara perforado o si estuviese con un cuadro de obstrucción, si revisamos una tomografía en un cuadro de obstrucción, vemos cómo tenemos una zona de transición entre el intestino que se encuentra distendido y el intestino que se encuentra normal. Y en esa zona de transición es donde generalmente se está encontrando el cuadro obstructivo. Entonces, la tomografía puede ser útil cuando nosotros vemos cuadros con complicaciones. En este caso, sí. Esta no es una tomografía específica del cáncer, ¿no? Pero sí es una tomografía en la cual se puede observar que porque este divertículo cuenta con estas calcificaciones o enterolitos, pues es que es fácil de identificar. Y aquí también se puede ver el apéndice. Si aquí se encuentra un cuadro inflamatorio que no está comprometido el apéndice, entonces no es apendicitis. Les repito, nuevamente aquí en nuestro estudio de imagen, la tomografía nos está ayudando para obtener el diagnóstico. El tratamiento es similar al del cuadro de una apendicitis, ¿no? Es ingresar a tratar la complicación mediante una cirugía. Y bueno, eso les adelanto porque cuando veamos nuestras respuestas sé que va a haber ese tipo de confusión. Pero comencemos a responder las preguntas que hemos colocado al principio. ¿Cuál es la localización más común del divertículo de Meckel? Pues si no estamos hablando de números, en forma general se encuentra a nivel del ilion distal. La justificación del divertículo de Meckel se encuentra típicamente en el ilion distal a unos 60 a 100 centímetros de válvula ileocecal. 100 centímetros como menciona el texto, ¿no? O 2 pies según nuestra regla de los dos. La segunda pregunta, ¿qué complicación es más común en pacientes adultos con divertículo de Meckel? Aquí ya tenemos una disyuntiva, ¿no? Y esto debe ser tal vez porque las tenemos muchas veces en nuestro banco de preguntas, preguntas que vienen de ediciones anteriores, o muchas veces, dependiendo de la referencia que uno tenga, es que nosotros vamos a tener diferentes respuestas, como habíamos visto en apendicitis. Y justamente yo estaba revisando que la apendicitis y veíamos, ¿no? En ediciones anteriores decía la causa fecalitos, pero nuestro texto base, ¿qué nos dice? Para niños, la hiperplasia linfoide. En este caso, si nosotros revisamos nuestras diapositivas, el texto justamente nos dice, la diverticulitis como tal no es la más frecuente, si nosotros vemos que solo está presente en 20% de los pacientes. En cambio, casi de forma textual, justamente en nuestra página 1247 nos menciona, en niños el sangrado, pero en adultos la complicación más frecuente suele ser la obstrucción intestinal. La diverticulitis resecada, ¿no? 20%. Entonces, sí, esta pregunta es la respuesta del inciso B si estamos hablando específicamente de los adultos. Ahora, los cuadros que pueden llegar a cirugía, sí, pueden ser tanto la obstrucción como la diverticulitis. Con mayor frecuencia la diverticulitis porque nos hace confundir con una apendicitis. Pero si solamente estamos hablando de esta complicación en este grupo específico de pacientes que serían los adultos, podría ser el inciso B. Nuestra tercera pregunta, ¿qué prueba de imagen es más útil para el diagnóstico de un divertículo de Meckel complicado en adultos? Y aquí está la trampa. Si nosotros hablamos o si nos apoyamos netamente a lo que dice el texto, menciona, la tomografía como tal tiene una sensibilidad tan baja que no es tan relevante para el diagnóstico. Pero aquí no menciona a la tomografía como el método diagnóstico en general, sino cuando tenemos cuadros complicados o un divertículo de Meckel complicado. Entonces, va respecto a lo que yo les mencioné con el caso clínico, ¿no? Cuando tenemos aquí un cuadro obstructivo o un cuadro de inflamación, que puede estar hasta incluso con perforación, con absceso, etcétera, en una tomografía se puede observar, sí, va a poder observar. Entonces, por su resolución, la tomografía sí puede ayudarnos en el diagnóstico de un divertículo de Meckel complicado, pues sí, va a ser útil. Pero en general, en un divertículo de Meckel que puede encontrarse asintomático o que no se encuentra complicado, pues
el poder o la sensibilidad de la tomografía computarizada va a ser muy pobre. Entonces, esta era una pregunta con trampa, ¿no? La pregunta número 4: ¿cuál es la causa principal del dolor abdominal en un paciente con diabetes de Meckel? Pues la inflamación del divertículo. La inflamación del divertículo de Meckel es la causa principal del dolor abdominal en los pacientes con diverticulitis de Meckel. Eso recordamos que justamente esta inflamación del divertículo está dentro de la fisiopatología, así muy parecida a la fisiopatología de la apendicitis. Antes de que exista isquemia y antes de que exista perforación, existe la inflamación. Nuestra pregunta 5: ¿qué técnica quirúrgica es la más adecuada para el manejo de un divertículo de Meckel inflamado en un adulto? Estamos viendo la resección del divertículo de Meckel. Aquí no está hablando de que esté perforado, no está hablando de que tenga neoplasia, como para hablar de que se tenga que hacer una resección de línea. Y tampoco está mencionando que tenga una úlcera como para hacer una resección un poco más ampliada, ¿no? La resección del divertículo de Meckel inflamado es el tratamiento quirúrgico adecuado para resolver las diverticulitis y de igual forma prevenir futuras complicaciones. Nuestra pregunta número 6: ¿cuál es el hallazgo patológico característico del divertículo de Meckel? Ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente cuando hablamos de tejido heterotópico? Pues la presencia de mucosa gástrica. No tanto si el pancreático, el endometrial, la mucosa gástrica en un 60% de los casos de divertículos de Meckel que tienen tejido heterotópico, ¿no? El divertículo de Meckel puede contener mucosa gástrica heterotópica, puede causar ulceración y hemorragia del intestino delgado. La pregunta 7: ¿cuál es la causa más probable de la elevación de leucocitos en un paciente con diverticulitis de Meckel? Pues la infección bacteriana. La elevación de leucocitos en un paciente con diverticulitis de Meckel es indicativa de una respuesta inflamatoria y una sobreinfección, una infección bacteriana. Lo mismo que sucede cuando se inflama el apéndice. Pregunta 8: ¿qué síntoma no es típico de una presentación aguda del divertículo de Meckel en adultos? Puede haber dolor, sí. Puede haber náuseas, sí. Distensión, también. Fiebre, sí. La ictericia, no la hemos mencionado. Entonces, la ictericia no es un síntoma típico de la presentación aguda de una diverticulitis de Meckel. Los síntomas más comunes son el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, la distensión y la fiebre. La pregunta 9: ¿qué intervención es más adecuada si se sospecha perforación en un paciente con diverticulitis de Meckel? Pues ni la observación, ni tratamiento con antiácidos, o aumentar la ingesta de líquidos. Por solo descarte podemos saber que la respuesta es la cirugía exploratoria de emergencia. Si se sospecha de una perforación en un paciente con diverticulitis de Meckel, se requiere una cirugía exploratoria de emergencia para reparar la perforación y prevenir complicaciones graves como la peritonitis. Y los últimos serán primeros. La primera pregunta que respondimos dentro de las diapositivas, pues es una pregunta de las que presentamos al inicio del tema. ¿Cuál es la prevalencia estimada del divertículo de Meckel en la población general? Recordamos nuestra regla de los dos, ¿no? 2%. El divertículo de Meckel es la anomalía congénita relativamente común. Hemos mencionado que es la anomalía congénita gastrointestinal más frecuente y que se encuentra en un 2% de la población en general. Muy bien. Esto es respecto a la resolución de nuestro caso clínico en nuestras preguntas. Y ya para finalizar el tema de hoy, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos desarrollado hace unos minutos. Esto de forma muy puntual y les recuerdo que nuestra siguiente clase va a ser el día de mañana. Vamos a abordar mm, temas de que vienen a ser las hernias de pared abdominal porque son temas, tanto apéndice, diverticulitis o divertículo de Meckel y hernias, tal vez junto con páncreas, son temas que se encuentran un poco sueltos. Y ya después los siguientes temas se encuentran ya agrupados en familias, ¿no? Cuando hablamos de esófago, pues vamos a hablar de patología de esófago, igual en colon o vesícula biliar. Entonces, por esa razón, estamos comenzando con estos temitas que se encuentran un poquito sueltos. Y de igual forma, cuando abordemos el tema de hernias de pared, vamos a comenzar recordando lo que hemos hablado el día de hoy sobre el divertículo de Meckel. Entonces, cosas muy puntuales. Respecto a la definición, el divertículo de Meckel es una anomalía congénita del tracto gastrointestinal resultante de un remanente del conducto ófalo-mesentérico, o también conocido como conducto vitelino. Es el divertículo verdadero más común del intestino delgado. Su epidemiología se presenta aproximadamente en el 2% de la población con una proporción de hombres a mujeres del 2 a 1
generalmente asintomático, pero que puede presentar síntomas en al menos el 5% de los casos. La anatomía. El divertículo de Meckel se encuentra generalmente en el ilion distal, aproximadamente, perdón, entre 60 a 100 centímetros de la válvula ileocecal. Contiene todas las capas de la pared intestinal, por lo que se considera un divertículo variable. Puede contener tejido heterotópico o ectópico de naturaleza gástrica, pancreática o también habíamos mencionado endometrial como los más sobresalientes. La regla de los dos, recordamos, presente en el 2% de la población, ubicado en los pies, de 60 a 100 centímetros del válvula ileocecal. Aquí aumentamos, ¿no? Mide 2 pulgadas, 5 centímetros de largo. Puede presentar dos tipos de tejido ectópico, gástrico o pancreático. Se manifiesta clínicamente antes de los 2 años en la mitad, 50%, de los pacientes sintomáticos. Los síntomas. Cuando existen cuadros de hemorragia, pues tenemos la presentación más común en niños, que ocurre debido a úlceras. Úlceras pépticas que son resultado de la secreción de ácido clorhídrico de esa mucosa ectópica gástrica. De igual forma tenemos la obstrucción intestinal, que puede ser causada por muchos mecanismos. Uno puede ser la invaginación, um, el atrapamiento por la banda fibrosa o la formación de hernias internas, de válvulas de intestino o incluso también una hernia de Litre, en la cual al ingresar a una hernia inguinal puede favorecer cuadros obstructivos. La presentación más frecuente en adultos. La diverticulitis, similar a la apendicitis en su presentación clínica, con dolor abdominal que se localiza en el cuadrante inferior derecho. De igual forma, puede existir cuadros de perforación, tanto por hemorragia, o sea, perforación de las úlceras pépticas, por la diverticulitis o por la obstrucción. Es rara, pero puede ocurrir. Respecto al diagnóstico, habíamos mencionado, ¿no? La tomografía computarizada, el texto menciona, así como tal, pues no tiene mucha relevancia, puede ser útil en casos complicados. Hablamos de medicina nuclear, la gammagrafía con radionúclidos, en la cual podemos identificar el divertículo anémico, especialmente cuando tenga tejido gástrico ectópico o heterotópico. También se ha descrito que se puede encontrar de forma incidental cuando se hacen estudios endoscópicos o colonoscópicos, muchas veces en de un sitio de hemorragia gastrointestinal. Respecto al tratamiento quirúrgico, la resección quirúrgica está indicada en pacientes sintomáticos y puede realizarse mediante una diverticulectomía, solamente extirpando el divertículo, o mediante una resección segmentaria del intestino, o sea, cuando ampliamos y seccionamos también ilion distal, cuando hay compromiso del intestino adyacente, tejido ectópico extenso o también neoplasias. Respecto al manejo de la hemorragia, como todo manejo de hemorragia, pues siempre se realiza una reanimación con líquidos intravenosos, transfusión sanguínea de ser necesario. Muchas veces no suele ser muy importante. Estamos hablando de un tejido que es relativamente pequeño, pero puede manifestarse mediante melenas. Puede ser. Más se describe cuando nosotros realizamos estudios de sangre oculta en heces y salen positivos. Y es ahí generalmente donde uno empieza a buscar dónde es el origen de ese sangrado. La intervención quirúrgica, en algunos casos, ¿no? Cuando realizamos resección del divertículo y control de la hemorragia. Respecto al manejo de la obstrucción, como todo cuadro de obstrucción, pues primero se trata de hacer una descompresión abdominal mediante una sonda nasogástrica y si nos recordamos, pues cuando existen cuadros de obstrucción o el intestino se distiende, realiza un atrapamiento de líquidos. El paciente tiende a presentar deshidratación y alteración del nivel electrolítico, por tanto, se recomienda disminución con líquidos. En estos casos, cuando existe ya una obstrucción, la idea es realizar una cirugía urgente porque podemos estar frente a cuadros de estrangulación o incarceración que pueden terminar con perforación o con necrosis del intestino y posterior peritonitis. Respecto al manejo de diverticulitis, es de igual forma el manejo que se hace con la apendicitis. Se inicia el tratamiento antibiótico de amplio espectro y se realiza la promoción de una cirugía. Esto en casos de perforación o cuando nosotros ya tenemos datos de abscesos o líquido libre. Las complicaciones quirúrgicas. Como toda complicación quirúrgica, estamos hablando de infección de herida, abscesos intraluminales, hilio postoperatorio y como todas también la formación de adherencias
bridas y también futuros o posibles cuadros de obstrucción intestinal. Respecto al pronóstico, pues el pronóstico es excelente con tratamiento quirúrgico adecuado. La mayoría de los pacientes se recuperan sin complicaciones a largo plazo. Respecto a los aspectos histológicos, la presencia del tejido ectópico gástrico es la principal causa de cuadros de y ulceración, mientras que la presencia de tejido pancreático ectópico es menos común, generalmente es asintomático. Las consideraciones en pacientes asintomáticos. La resección profiláctica de un divertículo de Meckel incidentalmente encontrado es controversial. Realmente no se recomienda a menos que haya factores de riesgo o esas condicionantes. Esas 5 recomendaciones que habíamos mencionado. Bueno, en realidad son 4. Vamos a recordarlas una vez más. Pacientes menores de 50 años, aquellos con uniones en banda o uniones de banda, los que presentan tejido heterotópico y cuando son más largos que 2 centímetros. Respecto al divertículo de Meckel en adultos, aunque es menos común, las complicaciones pueden ser más severas y el diagnóstico suele ser más difícil debido a la baja sospecha clínica. Muy bien, eso sería todo respecto a nuestro capítulo del día de hoy. Un poco corto, tal vez en compensación al capítulo del día de mañana, que sí es un capítulo un poquito largo. Si nosotros revisamos nuestra bibliografía como tal, pues cuando habla de hernias de pared abdominal, menciona hernias abdominales. Entonces vamos a abarcar tanto el capítulo de hernias o el subtítulo de hernias que se encuentra en la parte de pared abdominal. También en el libro de Schwartz tenemos un capítulo específico de hernia inguinal o hernias inguinocrurales que también vamos a revisar el día de mañana. Siéntate en la libertad de hacer alguna pregunta si algo no ha quedado claro, por favor. Efectivamente, ¿no? Las preguntas justamente nos sirven a nosotros para poder revisar. A mí me gusta algunas veces que existe cierta controversia porque permite revisar, recordar el ejercicio. Hacemos justamente el ejercicio de recordar. Sí. Esa es la necesidad, digamos, que nosotros de hacer este tipo de clases. La idea no es solamente memorizar por memorizar, ¿no? De la pregunta uno la respuesta es la A, de la pregunta 2 es la C, sino recordar el por qué es la respuesta. Ahora, ¿qué tratamiento antibiótico se iniciaría? Si estamos hablando de que el tratamiento es parecido a lo que viene a ser una apendicitis, de igual forma, nosotros utilizamos cefalosporinas. ¿Por qué? Porque recordamos que la flora intestinal, pues, da con mucha presencia de bacterias gram negativas. Entonces, si nosotros utilizamos antibióticos que solamente cubran gram positivos, pues no vamos a tener el efecto que nosotros deseamos. Ahora, les repito, es muy raro en la práctica como tal nosotros logremos diagnosticar, que nosotros logremos diagnosticar lo que viene a ser mm, una diverticulitis como tal. Es, sería muy raro. Generalmente lo que hacemos es pensar que se trata de una apendicitis, ingresar a cirugía y lo preparamos como una apendicitis, ¿no? Le damos ceftazidima o cefotaxima o ceftriaxona con su metronidazol y entramos, vemos el apéndice normal, revisamos y más bien lo que estaba inflamado o lo que estaba perforado incluso llega a ser el divertículo de Meckel. Veamos, en el punto 8, ¿qué síntomas son complicaciones? El libro menciona que suelen ser asintomáticos. En general, el divertículo de Meckel es asintomático, pero vamos a tener cuadros, o el texto menciona, ¿no? Como complicaciones. Esas complicaciones las presenta como las tres más frecuentes, la hemorragia, la obstrucción y la inflamación o la diverticulitis. La edad para la reacción profiláctica es por comorbilidades. Cuando nos presenta la resección profiláctica, nos menciona
mayores de 50 años tienen menos probabilidad, tal vez por la edad, de presentar complicaciones. Entonces, uno no lo hace. En pacientes jóvenes, como tienen mayor expectativa de vida, mayor tiempo de vida, por decirlo de una forma, tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones. Ahora, nosotros lo recordamos de igual forma en el tema de apendicitis, que nos decía, ¿por qué nosotros no realizamos entonces apendicectomía a todo el mundo? No sé. Si hay personas que llegan a complicarse mucho con apendicitis o la apendicitis como tal te da o te asalta como toda enfermedad, a veces en la noche, un fin de semana o cuando estás lejos de un centro de salud, etcétera. ¿Por qué entonces nosotros no realizamos apendicectomías profilácticas a todos, no sé, a los 17 años o a los 18 años? ¿Por qué razón? Pues no se realiza porque toda cirugía puede tener complicaciones. Imagínense que uno ingresa a un procedimiento profiláctico en este caso y por alguna razón se perfora el intestino o por alguna razón el paciente presenta un absceso intraperitoneal. Entonces, nosotros proponemos o realizamos las cirugías cuando existe riesgo-beneficio, cuando el beneficio supera el riesgo de complicación. Entonces, es por eso que hablar de procedimientos profilácticos, como menciona el texto, es controversial, porque a veces puedes estar exponiendo al paciente a complicaciones por un cuadro que no ameritaba tomar esa conducta quirúrgica. Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Por qué no tomar o hacer esa conducta profiláctica? Pues porque puede existir complicaciones. Ahora, respecto a las comorbilidades, no, es por el riesgo de que a futuro, teniendo ahí el divertículo, pues es casi, por decirlo de una forma, como una bomba de tiempo. Puede que uno se complique, como puede que no. Entonces, si el paciente es mayor de 50 años, la probabilidad es menor. Muchos prefieren no tocar. Respecto a la gamografía, les mentiría. Les mentiría porque ahora ya existen, ¿no? Existen los médicos que han sido especializados en medicina nuclear. Me imagino que ellos sabrán si tenemos a disposición o no. Les repito, este tipo de textos, o nuestro texto base es un texto americano, entonces ellos tienen muchas cosas a disposición. Y les repito, generalmente un divertículo de Meckel no lo vemos nosotros por una gamografía. Nosotros lo vemos en vivo cuando se ha inflamado y nosotros pensábamos que era una apendicitis. Una enteroclisis. Bueno, y nosotros recordamos o tratamos de hacer eh, analogía de los términos cuando hablamos de cistoclisis o una venoclisis. Es cuando nosotros pues colocamos una solución o algún preparado y lo llevamos directamente ya sea a la vena, pues una venoclisis, de suero por venoclisis, estamos administrando soluciones a través de la vena, o en cirugías, digamos, de próstata, dejamos al paciente con una cistoclisis, o pacientes que están con sangrado en la vejiga, les hacemos una cistoclisis para que ingrese solución a ese nivel. La enteroclisis, pues es lo mismo, solo que conectamos la solución directamente al intestino. Complicaciones más comunes en los adultos, B o C. Más que B o C, les repito, el texto nos habla de qué es la obstrucción intestinal en adultos. Y en niños, la presentación más frecuente es sangrado. Entonces, les repito, la base de todo es la bibliografía. Y les repito también, muchas veces en nuestro banco, incluso ustedes mismos deben tener tal vez algunas preguntas que son parecidas a los del examen de ediciones anteriores y van a ver que existen muchas discordancias, porque en una edición, generalmente la novena, dice el mismo texto de Schwartz una cosa, pero para la onceava edición dice otra. Entonces, eso es importante, porque al final lo que se ve se nota. Y nuestra guía tiene que ser el Schwartz de la onceava edición. Muy bien. Si no tenemos más preguntas,
vamos a dar por finalizada nuestra clase y nuevamente me disculpo por haber comenzado un poquito más tarde de lo habitual. Tratado de que no sea mucho el perjuicio. Y para mañana esperamos dar de forma puntual a las 7:30. De igual forma, si es que existiese algún tipo de anormalidad y demás, se les va a tratar de comunicar siempre. Repito, agradezco pues muchas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche y sigan estudiando. Hasta la clase de mañana.